Hola, yo soy Julio González Pinto. El año pasado tuve la suerte de poder completar mi libro El Perú del Tercer Milenio, una propuesta para la transformación digital de la sociedad, la economía y la política peruanas. Y tuve también el gran honor en diciembre del año pasado, 2020, de hacer la presentación del libro a través de un webinar que fue organizado por mi alma mater, la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. En este webinar conté con la participación de extraordinarios panelistas y un público maravilloso, ante el cual expuse cómo la naturaleza de los problemas se había asentado hasta las raíces de los distintos elementos de nuestra sociedad y que los problemas tenían una gran dificultad de ser resueltos. Después presenté la metodología y cómo se había ido llegando a descubrir los distintos componentes y cómo se había estructurado la solución. Bueno, valgan verdades, los distintos componentes, digamos las piezas del rompecabezas se me fueron presentando a lo largo de muchos años y finalmente pude llegar a componerlos y ver la figura completa. Muy bien, en esa ocasión se presentaron entonces algunas propuestas de las más importantes en cuanto al impacto que pueden tener, pero se diluyó un poco el tema, puesto que primero se habló de la metodología y una introducción muy larga. Hoy día, mi intención es presentar un poco desde la perspectiva de las personas que más sufren estos problemas y que son los problemas más graves y que mayor impacto tienen en la sociedad y la economía del país de los que he visto, y explicar en qué consisten estos problemas, en qué consiste su naturaleza y cuáles serían los beneficios que habría para las personas que lo sufren y para todo el Perú, si es que se llegan a implementar las propuestas, para terminar con las propuestas mismas. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación en un PowerPoint que he preparado para el efecto. ¿Por qué hay pobres en el Perú? Diagnóstico, propuestas. ¿Quiénes son los pobres en el Perú? Campesinos, hay 2.6 millones de familias campesinas en agricultura de subsistencia. Emprendedores, hay 260.000 emprendedores que son fabricantes que venden sus productos a otras empresas. Y bueno, desempleados no podemos precisar en este momento la cifra de todas las personas que están en otras condiciones. Porque el foco de este trabajo está en los campesinos y en los emprendedores que se enfrentan a una situación muy difícil y constituyen un número muy grande de personas. Estas son, este trabajo es el resultado de observaciones que se han hecho mientras estaba realizando otras tareas y ha permitido comprobar aspectos de la realidad. Y se ha encontrado que hay un denominador común para campesinos y emprendedores. Esto es que las ventas no producen utilidad. Como se ilustra, la balanza registra que los costos tienen un peso mayor que los ingresos que provienen de las ventas. Entonces, no hay utilidad, por el contrario, hay pérdida. En el caso de los campesinos, ¿qué podemos observar?
que hay costos de producción que dependen del tipo de cultivo y hay costos financieros y costos de venta que muchas veces están englobados dentro de una misma situación, porque los campesinos no acuden a los compradores, sino que más bien los compradores, que son los acopiadores, van a donde están los campesinos a comprar e incluso muchas veces a financiar su campaña, puesto que ellos son totalmente insolventes. Entonces, dentro de este financiamiento les dan un poco de dinero para que compren algunos insumos, en fin, cosas que se necesitan, y también les dan algunos alimentos que son necesarios para ellos, como aceite, sal, azúcar, cosas como fósforos, puesto que ellos tienen siempre escasez de dinero y de esa manera les ayudan y estas mercaderías son parte de, eh, son entregadas a cuenta de la venta final, ¿no? El acopiador normalmente va a regresar cuando estén los productos cosechados y ya ha comprado el derecho de recogerlos y bueno, cancelar la diferencia, ¿no? Por esa razón, los precios de venta son muy bajos y son fijados por los intermediarios, que normalmente un intermediario o acopiador es el único comerciante que acude a donde un campesino y por tanto el campesino no tiene la posibilidad de vendérselo a otro a un precio mejor. No hay competencia, hay una condición que en la economía se llama monopsonio, que es una especie de monopolio de compra. Porque estos campesinos pues, normalmente están en lugares muy apartados donde el acopiador tiene que hacer un viaje de 20 kilómetros que le toma 6 horas. Y entonces va y recoge con un camión pequeño y de allí lo lleva a un centro de comercialización más grande que puede ser una capital de provincia o de distrito inclusive, a donde ya acuden otros camiones más grandes que hacen el traslado a los centros mayoristas, como puede ser acá en Lima Santa Anita, o antes era La Parada, donde hay otros comerciantes que normalmente conocemos como los reyes, ¿no? El rey de la papa, el rey del tomate, que ellos compran el camión completo, la carga completa, quiero decir, de un camión, y ya la venden en forma al por mayor, pero hacia los pequeños comerciantes de los mercados que acuden a comprar. En el caso de los emprendedores, las MIPYMES, ¿no? Los precios de venta son razonables y son establecidos de acuerdo a sus costos, en fin, los costos de producción que dependen, que son relativamente altos porque utilizan normalmente maquinaria de segunda mano, tienen trabajadores que no han recibido ninguna capacitación previa, que aprenden en el taller con el maestro. Sus costos de venta son moderados porque ellos sí van a buscar a sus clientes, los contactan o tienen un lugar que está en un sitio de fácil acceso para estos clientes, ¿no? Una galería o algo así. Eh, Todo eso es manejable, pero hay unos costos financieros que son inalcanzables para estos emprendedores. ¿Por qué? Porque el comprador le pone un pago a 90 días o más. Entonces, una MIPYME, una microempresa, no tiene acceso al sistema financiero, ¿no? No tiene respaldo como para poder eh, garantizar un crédito de una institución financiera en muchísimos casos. Entonces, termina recurriendo a a un usurero, ¿no? Al crédito informal. En todas las galerías uno puede encontrar que hay personas, normalmente son señoras, algunas de aspecto muy humilde, otras de repente muy arregladas, que con, van tomando nota puesto por puesto, y cobrando
los pagos, las amortizaciones que son diarias de los préstamos que dan. Y estos préstamos suelen ser eh, a, a una tasa de interés del 20% mensual y cobran diariamente durante los 24 primeros días útiles del mes, ¿no? Días útiles es de lunes a sábado, y con lo cual realmente el costo financiero es mayor, porque si se hace el valor presente neto es más del 20%, puesto que van cobrando día a día, van recuperando día a día. Mientras que la empresa vendedora, compradora, perdón, la empresa compradora pudo haber accedido a un crédito bancario probablemente a un 20% anual, o de repente a un 40 o 50, hasta un 80% anual en el caso de que lo hiciera a través de una tarjeta de crédito. Y esto es mucho menos que el 20% mensual. Entonces el costo para el microemprendedor es más alto, el prejuicio es más alto que el beneficio que obtiene el comprador al financiarse. Si pudiesen ellos ponerse de acuerdo para deducir el costo financiero del comprador del precio de venta, sería una situación fabulosa, pero eso es algo que no ha sucedido y parece que no puede suceder por la naturaleza un poco de abusar en las condiciones que se da en las relaciones comerciales en nuestro medio, ¿no? Bueno, ¿qué se ha hecho por los campesinos? Hagamos un recuento de lo que se ha intentado y que no ha funcionado. Se ha dado crédito a costo cero y ese crédito se ha usado muchas veces para otras cosas, y como era costo cero, incluso hasta ni se ha pagado, ha perdido el Estado que lo dio en su momento hace muchos años. En otros casos se ha dado ayudas para obtener mejoras en la productividad, ¿no? Asesores técnicos, con apoyo de fundaciones, etcétera, de ONGs. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los intermediarios simplemente ganan más, porque si el productor, eh, merced a créditos o mejoras en productividad, tiene una mayor producción o de mejor calidad, como siempre el acopiador es el que pone el precio. Si hay más cantidad, pues va a ganar un poco más porque va a tener mayor compra de bienes a precios irrisorios, como suelen fijar, ¿no? Incluso hasta puede decir, bueno, hay demasiada oferta y bajar el precio. Otra cosa que se ha presentado es la compra de alimentos para los programas sociales, ¿no? Estas compras dependen de la política. Se habilitan un tiempo, después pasa algo y se dejan de lado. Nuevamente se retoman al cabo de algunos años. Es una cosa intermitente que eso no permite que haya un crecimiento por ahí, ¿no? Con ventas a precios justos. Además, en algunos casos están comprándole no a los agricultores, sino a los acopiadores, ¿no? Entonces también ahí hay una pérdida de la capacidad de ayuda al agricultor. Otra cosa que se ha dado es la titulación de tierras. La titulación de tierras es algo que sucedió después de que hubo una ley que permitió a las comunidades campesinas vender, que antes estaban impedidas de vender su tierra. Entonces lo que han hecho es darle a los comuneros la posibilidad de ser propietarios de su parcela, y de esa manera se vuelven en parceleros propietarios, ¿no? Con títulos inscritos. Nuevamente, estos parceleros, al trabajar en forma independiente, están a merced de los acopiadores y resulta que ganan muy poco y tampoco pueden obtener un crédito, porque si bien en teoría podrían garantizar el crédito con la tierra, las instituciones financieras no están interesadas en embargar una tierra en un lugar remoto donde no hay facilidades y
no hay la infraestructura adecuada y donde no hay la posibilidad de vender en forma razonable la producción a precios razonables y simplemente se niegan a aceptar la tierra como garantía del crédito, por lo tanto tampoco consiguen crédito. Así que los parceleros lo que han hecho en gran parte de ellos es que han vendido sus tierras al primero que se las ha querido comprar para salir del campo e irse a la ciudad, con la esperanza de una vida mejor, a la que finalmente no han accedido tampoco. Hay una gran cantidad de gente que vive muy mal en las ciudades, que son ex agricultores. Y por otro lado, la venta de las parcelas ha dado lugar a que se formen algunos fondos agrícolas, ¿no? Que han juntado varias parcelas hasta lograr una extensión considerable. Pero el resultado final es que ninguna de estas medidas ha servido para que los agricultores mejoren su condición de vida y mejoren su productividad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los intermediarios imponen precios por debajo del costo. Es decir, hacen trabajar a los agricultores para perder plata. Ellos pierden plata sin saberlo. Lo que reciben no paga ni siquiera la mano de obra que están poniendo en el esfuerzo de producción agrícola, ¿no? Tampoco está pagando la tierra de la que son propietarios, o sea, la renta de trabajo y la renta de la tierra no las reciben en forma completa, por eso están perdiendo. Y eso es una condición abusiva del sistema de comercialización con acopiadores e intermediarios, donde puede ser que los precios de venta al público en las ciudades, en los mercados de los distritos de las distintas ciudades del país, sean 15, 25 veces más caros que el precio que está recibiendo como pago el agricultor. Entonces eso significa condenar al agricultor a una pobreza eterna que siempre se va agravando y a enriquecer desmesuradamente a la red de intermediarios y además a tener un costo artificialmente alto para la canasta básica de alimentos de la población. Ahora veamos qué pasa con los emprendedores, qué se ha hecho por ellos. Ellos también tienen la balanza inclinada hacia el lado de los costos, también trabajan para perder. ¿Qué es lo que se ha intentado que no ha funcionado? Se ha ofrecido muchas veces crédito barato contra formalización. Entonces, esto no ha tenido acogida porque para ellos la informalidad es una estrategia de sobrevivencia. O sea, el evitar, y esto no solamente las pymes, sino hasta las empresas medianas recurren a la informalidad para esconder parte de sus ventas y evadir de esa manera el pago de impuestos, ¿no? Evadir sus obligaciones tributarias, lo cual les sirve para compensar las pérdidas en su operación. Su operación no está bien estructurada y al dejar de pagar los impuestos que deberían, compensan, digamos, la pérdida de operación que tienen. Otra cosa que se ha intentado son las compras estatales, pero también las compras estatales dependen de la política, ¿no? Han habido campañas de compras de buzos, compras de zapatos, pero después eso se ha suspendido. No ha sido sostenible en el tiempo. Se lanzó en algún momento con mucho bombo y platillos la compra de facturas o factoring, ¿no? Pero este sistema es selectivo, porque depende de la solvencia de quien tiene que pagar la factura. O sea que si una factura debe ser pagada por una empresa de mucho prestigio y mucha solvencia, uno de los principales contribuyentes, sí, estas empresas van a comprar esa factura, especialmente si pertenece al grupo económico al que pertenece.
por supuesto descontando un porcentaje significativo. Pero si no pertenece no la van a comprar, o sea, si y para las facturas que deben ser pagadas por pequeñas y medianas empresas, eh, simplemente no hay la posibilidad de que las compre. En cambio, y hay una cosa que se debe mencionar, este es un sistema que el costo se le aplica al acreedor, o sea, el acreedor para poder cobrar su factura, como tiene que esperar meses, entonces incurre en un costo de vender la factura a la compañía de factoring y entonces el financiamiento de la compra a crédito que hace una empresa cliente le cuesta al productor. O sea, en vez de que el comprador pague intereses por comprar al crédito, el vendedor paga los intereses para que el otro compre al crédito. Es una situación realmente absurda. Otra cosa que se ha dado recién es la ley de pago de facturas en 30 días. En estos momentos ya se tiene la experiencia de Chile, en la cual eso ha ocurrido, esa ley se ha dado hace más de 2 años, o la ley que inspira a la de acá, que es muy parecida, en donde hay una cláusula de cuotas. Entonces, esa cláusula de cuotas la utilizan para fraccionar el pago en varias partes. De esa manera no le están pagando a los 30 días el íntegro del valor de la mercadería, sino lo fraccionan en varios meses. Y eso tiene un inconveniente grande para el productor, porque el productor sí ha pagado el íntegro de su costo de producción. Entonces, de alguna manera tiene que seguir recurriendo a otras fuentes de financiamiento. Mientras y bueno, todo atraso en el pago de la factura va de acuerdo con los intereses moratorios fijados por el BCR, que son alrededor del 2% anual, ¿no? Mientras el crédito más barato que pueda conseguir es el 20% anual, o sea que ese interés no es nada compensatorio, ¿no? Y por último, si la factura no es pagada, porque el comprador no la paga, no honra su deuda, no paga, no cumple con las cuotas, ¿a dónde se van? Se van a una acción civil, ¿no? Y eso pues va a demorar años. Entonces el perjuicio para el productor es, no se ha solucionado. Sigue estando ahí la espada de Damocles de que simplemente no le paguen o que le paguen eh, ocasionándole un costo financiero. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los compradores se financian con sus proveedores, ¿no? Algo que es totalmente injusto y como dije hace un momento, el costo para el proveedor es mucho más alto que el beneficio para el comprador, ¿no? Debería haber una herramienta por la cual ellos puedan negociar y ponerse de acuerdo de que el pago sea al contado, pero que el costo del financiamiento del comprador sea deducido del precio de venta. Y eso sería, en términos razonables, lo que deberían hacer. Pero no sucede, ¿no? Entonces debería haber una forma que permita que eso suceda. Entonces, regresamos al denominador común que empobrece a campesinos y emprendedores, ¿no? Que hace que los costos sean mayores que los ingresos por ventas. Entonces los compradores los hacen trabajar a pérdida, ¿no? Por una posición de dominio, el comprador es el único que puede comprar en el caso del agricultor, en el caso del emprendedor muchas veces lo es, o ya hay un acuerdo entre las distintas empresas, una cierta concertación, donde tienen un precio de referencia para comprar. Eh, entonces, bueno, tenemos que aquí se aplica esto de que la ley se acata pero no se cumple, o sea, no se debe concertar pero se concerta
se debe de emitir facturas, pero no se emiten. Incluso se debe pagar a los trabajadores de acuerdo a ley, con todos los beneficios sociales y con un mínimo, y se les paga menos, y por fuera, ¿no? En forma informal, de manera informal. Entonces esto es algo que nunca se ha podido ni se ha querido controlar. Desgraciadamente es algo muy importante a lo cual el Estado, la sociedad le da la espalda. Entonces, frente a esta situación nos preguntamos, ¿se puede voltear la balanza para que ya no trabajen para perder, sino que trabajen para ganar como creen que pueden? Sí se puede voltear, la respuesta es sí. Se puede hacer que los compradores no abusen más, que sean todos iguales, que las compras se hagan por orden de llegada, en forma cronológica, que exista libre competencia, no más posiciones de dominio, pero para ello es necesario que haya mecanismos inviolables, para que la ley se acate y se cumpla, para que estos principios se acaten y se cumplan. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Para voltear la balanza son mecanismos digitales inviolables. Mecanismos que igualan a todos los usuarios. Nadie está privilegiado por tener lazos de amistad o de pertenencia al grupo económico, etc. Se garantiza la libre competencia y se impide que se salten las reglas. Como todos los que han tenido oportunidad de usar un sistema saben que cuando el sistema pide un dato y no se ingresa ese dato, la transacción no procede. El sistema dice falta ingresar el dato. Es obligatorio ingresar este dato. Sale marcado en rojo muchas veces, ¿no? Y la transacción no procede. Entonces, eso es una forma de cómo se impide saltar las reglas. También otra cosa que sucede es que no se puede hacer arreglos por lo bajo. No hay forma de corromper a un sistema digital. No se está tratando con una persona, sino con un autómata que no hace lo que no está considerado, ¿no? Y también, por lo mismo, que cumplen con sus algoritmos y sus reglas, aseguran un pago oportuno y completo. ¿Qué beneficios acarrea para el Perú si se implementan estos mecanismos digitales inviolables? Bueno, los beneficios son, tomando en consideración primero los 2.6 millones de familias campesinas que pasarían de la agricultura de subsistencia a una agricultura sustentable. Eso significa que van a pasar de estar en el nivel económico E- a estar en un nivel económico C, probablemente, o D, D al principio. Entonces son 10.4 millones de peruanos, si consideramos que hay 4 personas por familia, que serían papá, mamá y 2 hijos. 2.6 por 4 es 10.4. 10.4 millones de peruanos aproximadamente, que pasan de la miseria a la dignidad. Y eso es muy importante, se les restablece su dignidad de seres humanos y que empiezan a consumir, a invertir y a producir. Consumir porque van a comenzar a comprar eh, un poquito de ropa, un poquito de calzado, un poquito de útiles escolares, pero como son 2.6 millones de familias, la cantidad de productos que consuman va a ser enorme. Van a invertir porque van a comprar herramientas para su chacra, van a comprar fertilizantes, etcétera, y van a producir. Entonces estamos hablando de que van a generar una gran demanda de productos de consumo, una gran demanda de productos para trabajo agrícola y que van a producir mucho más. Entonces, esto es un gran salto para la economía. Por otro lado, tenemos 0.26 millones de MIPES fabriles, o sea, 260.000 talleres de microempresarios que van a acceder al pago inmediato. O sea, ya no van a tener que esperar 90 días o 120 días y financiarse con tasas usureras. Entonces, por lo tanto, ya no van a quebrar, ya no van a
ya no van a estar rematando sus máquinas, despidiendo a sus trabajadores, rematando sus insumos para poder mantener su alimentación familiar, ¿no? Entonces, estas pequeñas empresas van a invertir en insumos, en máquinas, van a modernizar sus máquinas, van a capacitar a sus trabajadores, van a tomar más trabajadores, porque van a estar operando todo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Ahora ellos no tienen dinero y se ven obligados a prestarse, a rematar para poder alimentarse, la familia del dueño. No trabajan, entran en hibernación como productores. Cuando reciben el pago, ya se han deshecho de sus trabajadores capacitados, ya se han deshecho de parte de sus equipos y ya no pueden trabajar al mismo ritmo. Pero han pasado varios meses. En cambio, al recibir el pago inmediato, ni un solo día van a dejar de trabajar, ni un solo día van a dejar de comprar insumos para seguir produciendo, ni un solo día van a dejar de crear riqueza. Entonces, esto es de un impacto gigantesco en la economía del país. Ahora, si hacemos un poco de cuentas, el dueño y un promedio de 3 operarios suman 1.4 millones de personas que van a tener una situación económica razonable, ¿no? El dueño que va a tener un ingreso considerable, ¿no? Mucho más que el salario mínimo, y los operarios que van a tener un sueldo, tal vez salario mínimo, un poco más, pero con todos los beneficios, ¿no? Y sus familias van a pasar de una condición de vivir a salto de mata a una condición de vivir con dignidad. Entonces, estas eh, 1.4 millones de familias, pensando 4 personas por familia, también papá, mamá y 2 hijos, son 5.6 millones de peruanos que van a consumir más y que van a vivir con dignidad. Y en total son hasta 4 millones de familias o 16 millones de personas que van a ser una nueva clase media pujante, sólida, sustentable y que va a impulsar enormemente el desarrollo del país. El Perú no se puede dar el lujo de perderse esta oportunidad. Ahora vamos a hablar de los mecanismos digitales inviolables, que son los que pueden voltear la balanza. El primero es la agroferia virtual, o que la hemos llamado también de la chacra al barrio. Aquí intervienen varios actores. Intervienen los comerciantes de los mercados de barrios, que todos conocemos. Intervienen los productores agropecuarios, ¿no? También en este punto podemos poner igualmente a los pescadores artesanales. Intervienen los transportistas e intervienen las entidades financieras que van a encargarse de manejar los fondos de estas operaciones, que se realizan a través de la agroferia virtual. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Tanto comerciantes como productores, en teoría uno puede pensar que pueden intervenir individualmente, pero en la práctica, por razones de darle un criterio de eficiencia económica al transporte, es prácticamente imprescindible que se agrupen. Entonces, en el caso de los comerciantes, ellos están agrupados en todos los mercados, o son cooperativas o son asociaciones. Ellos ya trabajan coordinadamente. Si bien cada comerciante es independiente de los otros, en realidad participan en el mercado como una asociación o una cooperativa. En el caso de los productores, ellos pertenecen a comunidades campesinas o a cooperativas. Las comunidades campesinas, ahora hay un nuevo marco legal que se llama de perfeccionamiento cooperativo, que permite que las comunidades campesinas gocen de los mecanismos que también tienen las cooperativas. O sea que en la práctica pasan a ser cooperativas. ¿Cómo opera este sistema? Los comerciantes
O sea, el mercado, en representación de todos sus comerciantes, evalúa sus necesidades, por decir semanales, y dice, yo quiero para la próxima semana eh, tantas toneladas de este producto a tal precio y de tal calidad, ¿no? Entonces eso, la agroferia virtual lo publica en un pizarrín virtual, ¿no? Ese pizarrín virtual puede ser consultado o va a ser consultado por las cooperativas de producción, las comunidades campesinas, que la van a ver eh, en una computadora o en un celular, tan igual como los productores, y más adelante veremos los transportistas también, los comerciantes, los transportistas y los productores, todos van a tener acceso al sistema. Una vez que se matriculan, todos van a tener acceso al sistema. Este productor ve que tiene el producto de esas características y en esas cantidades, ¿no? A, a un precio y que el precio que le están, que están proponiendo pagar le parece interesante. Entonces, simplemente marca en el pizarrín que está interesado, que tiene interés y realiza una especie de compromiso de venta, un compromiso de venta. Entonces, la subasta inversa de bienes se va llenando con los compromisos de venta de los distintos productores. Ahora el productor de repente no tiene el 100%, tiene el 50%, marca el 50%. Finalmente, cuando se llena toda la orden de compra, toda la subasta inversa de bienes, entonces los comerciantes pueden hacer una subasta inversa de transporte. Entonces entran aquí los transportistas y ven igualmente, se necesita transportar tanta cantidad tal de toneladas de producto de tal lugar a tal otro lugar. Entonces ellos se apuntan si les conviene el flete que está indicado y para esa fecha, y el primero que se apunta también es el primero que toma. Obviamente los productores tienen que tener un adecuado nivel de certificación de la calidad del producto y tienen que cumplir con las fechas. Los transportistas tienen que tener seguros para impedir la pérdida de la producción en caso de siniestros. Y bueno, cuando bueno, los comerciantes de alguna manera se inmoviliza en su cuenta bancaria o en la entidad financiera que trabaje el importe que corresponde a esas compras que están haciendo vía subasta inversa para poder garantizar de que se va a pagar cuando se realice la entrega. Y una vez que se realiza la entrega, la agroferia virtual emite órdenes que van a la entidad financiera del comerciante para hacer las transferencias a la entidad financiera de cada uno de los productores que ha intervenido para satisfacer esa subasta inversa y también a cada uno de los transportistas que han intervenido, ¿no? Entonces, bueno, claro, eh, hay detalles que valdría la pena aclarar. Bueno, en el caso de los transportistas puede ser varios pasos, ¿no? O sea, trasladar desde el distrito hasta un punto de acopio, un punto ya no sería de acopio, sino un punto de transbordo a vehículos mayores, ¿no? Para realizar el transporte más económico, en fin. Eso ya son detalles, pero en general estamos hablando de una operación eh, totalmente automatizada, donde no interviene la mano humana más que de los comerciantes, los productores y los transportistas, para aceptar los pedidos, ¿no? Igualmente también puede haber subastas directas donde los productores ofrecen tengo tanto que me lo quiere comprar, bueno, pero estoy explicando solamente el caso de la subasta inversa, que es el más importante. Y el tema es que todas las operaciones van a estar bancarizadas, todas las operaciones van a ser formales y aquí va a haber un gran cambio porque se va a terminar con la informalidad en este sector de una manera muy grande y de una manera que no va a encontrar resistencia, puesto que para todos ellos va a ser más rentable trabajar de esta manera, que es formal,
a trabajar de la manera tradicional, que es informal, donde todos pierden. Y aquí el resultado final es que ese 2.500 o 3.000% de utilidad que obtiene la red de intermediarios sobre el precio de venta del productor se va a repartir entre productores, comerciantes y el público consumidor, que no aparece en el gráfico, pero obviamente usted cuando va al mercado va a ver que ha descendido el precio de los productos y va a pensar que se trata de una cosa muy loca, pero esa va a ser la nueva norma. Entonces el costo de vida va a ser menor en las ciudades. Un gran beneficio de esto es que esa gente que eran productores, eran agricultores y que se han trasladado a las ciudades donde viven muy mal, se van a enterar por sus familiares y amigos y paisanos de que allá en su tierra, donde todavía ellos mantienen la característica de comuneros, se está ganando bien y se está viviendo bien, mientras que él en la ciudad está viviendo miserablemente y pasa privaciones y está expuesto a mucha violencia. Entonces van a optar muchos por regresar a producir. Entonces la cantidad de familias que se van a beneficiar son aún más que las que hemos calculado, y el beneficio adicional es que también va a disminuir la congestión en las ciudades, que es otro problema que no lo vamos a analizar ahora, pero es un problema muy grande. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente instrumento, que es la Cámara de Compensación de Facturas, que es la que permite que los productores pymes y sus compradores se pongan de acuerdo sobre los precios sin perjuicio para ninguna de ambas partes. ¿Cómo opera la cámara? El cliente decide comprarle a un proveedor. Este proveedor eh, emite una factura que llega, una factura electrónica que llega a la cámara y también es de conocimiento del cliente. Cuando el cliente emite la conformidad de que recibió la mercadería, ocurre algo. Queda marcada esa factura como pagable. Entonces, al cierre del día, la Cámara de Compensación de Facturas hace un barrido de todos los RUCs que han intervenido, o sea, todos los códigos de contribuyente que han intervenido, y RUC por RUC, o sea, contribuyente por contribuyente, hace un balance de todas las facturas de venta menos las facturas de compra. Entonces, la sumatoria de las facturas de venta menos la sumatoria de las facturas de compra da un neto líquido que debe recibir esta empresa. Entonces, porque claro, todas las empresas, la mayoría de las empresas compran y venden, ¿no? No solamente venden o no solamente compran, compran y venden. Entonces, el neto, ¿qué va a suceder con ese neto? Para cada una de las empresas que están participando en la cámara, que han tenido movimiento ese día, la Cámara de Compensación va a emitir una orden electrónica a la entidad financiera con la que trabaja para que haga una transferencia a cada empresa que ha tenido un neto positivo, una transferencia a su cuenta en una entidad financiera con la que esta empresa trabaje, y va a hacer una transferencia a la SUNAT por los impuestos que corresponden a estas operaciones. Y en el caso de las empresas que han tenido un neto negativo, o sea que han comprado más de lo que han vendido, entonces va a emitir una orden a la entidad financiera de cada una de estas empresas que están en rojo, ¿no? Para que le hagan una transferencia a la entidad financiera de la Cámara de Compensación. Como se podrán dar cuenta, al cierre del día, la entidad financiera de la Cámara de Compensación va a quedar con un saldo de cero, ¿no? Todas las transferencias que emite hacia las empresas y hacia la SUNAT eh, suman lo mismo que las transferencias que recibe, ¿no? Bueno, este sistema presenta algunas características.
Número uno, que están todos bancarizados. Todas las operaciones son bancarizadas. Todas las operaciones son formales y tributan, y todos los que participan en este sistema eh, se tienen que poner de acuerdo, porque aquí el cliente le dice al proveedor: mire, señor proveedor, a usted yo le pagaba 100 soles por su producto, pero ahora ya no lo pago a 90 días, sino que lo pago al día. Entonces, el costo financiero, que me significa tener la mercadería en stock hasta que se venda, me equivale a los 3 meses de interés que ahora me los tiene que prestar el banco. Así que yo le voy a deducir ese monto de su precio de venta. Ya no va a ser 100, va a ser 92. Bueno, ellos van a ponerse de acuerdo, porque el proveedor va a decir: caramba, bueno, en vez de pagar 20% mensual, estoy pagando 15% anual. Entonces es una ganga para mí. Por supuesto, señor cliente, se lo dejo no solamente a 92, se lo puedo dejar a 90. Pero ya eso será, más o menos así será la negociación entre ellos. Y lo que es muy interesante es que este proveedor de ninguna manera va a querer trabajar por fuera del sistema, porque si trabaja por fuera del sistema le van a pagar a 90 días, o le van a pagar con la nueva ley con cuotas, le van a pagar en 12 cuotas. O sea, va a ser calamitoso. Aparte que si no le pagan, tiene que ir a un juicio para cobrar la deuda en 2 años, mientras que aquí le están pagando a diario y está garantizado. Otra cosa es que también que tenemos que mencionar es que diariamente se van a estar pagando los adelantos de IGB y ISC de acuerdo a lo que es de acuerdo a lo que se está vendiendo, sobre lo que se ha vendido y se ha cobrado. Entonces, esa famosa ley que hubo del IGB justo para que paguen el IGB después de un mes, creo. Entonces ya no tiene sentido, ya es totalmente innecesario, automáticamente está resuelto el tema, ¿no? Nadie está financiando a la SUNAT, la SUNAT está cobrando de lo que se está vendiendo. Y nadie está en la posibilidad de evadir sus obligaciones tributarias, porque es la Cámara la que hace el cálculo, ¿no? La Cámara hace el cálculo de lo que le tiene que transferir a SUNAT. Entonces ya no hay la posibilidad de hacer un mal cálculo, de equivocarse sin mala intención, o ni tampoco de equivocarse con malicia, ¿no? Entonces es muy importante que este sistema entre en producción, porque va a permitir un despegue de las actividades económicas, y un despegue de la capacidad productiva. Estamos hablando de 1/4 de millón de emprendedores, de microemprendedores. Ahora, bueno, ya que tenemos el tema um, de la cámara de compensación, que impide que los pagos se dilaten, entonces vamos a ver que es posible implementar esto que estamos llamando pago puntual laboral, o entidad autónoma laboral. ¿En qué consiste? Consiste en que, primero, ¿cuál es el problema que soluciona? El problema que soluciona es que muchas veces las empresas le dicen a sus trabajadores: miren, no hemos podido cumplir con pagarles en el día de pago porque hay un proveedor, hay un cliente que nos tiene que girar un cheque y no nos ha girado. O sea, cuando llegue el depósito, inmediatamente le pagamos. Y con ese argumento se toman unos días, a veces bastantes días, en pagarle al trabajador. Esto
En muchos casos es cierto, en otros casos puede ser falso, pero el trabajador tiene que aceptar porque no se va a pelear con su empleador. Pero ¿qué es lo que sucede con este trabajador que tiene obligaciones de servicios como luz, agua, teléfono, celular, ¿no? O internet, etcétera? Simplemente le van a cortar el servicio, después va a tener que pagar costos de reconexión. Si tiene obligaciones tipo tarjeta de crédito, le van a cargar unas penalidades terribles que tienen las tarjetas de crédito por no pagar. Y eso significa que es un perjuicio económico para el trabajador y el costo del financiamiento del sueldo del empleado, del trabajador, lo está asumiendo el propio trabajador y no el empleador, que es el que tiene la obligación de pagar puntualmente. Ahora, con la Cámara de Compensación de Facturas, ya no va a haber la posibilidad de que el depósito no llegue a tiempo, de que el pago no se haya realizado, porque aquel cliente que no le pagaba, ahora va a pagar a través de la Cámara con un sobregiro automático de su banco. Entonces no vamos a tener esta situación nunca más. ¿Cómo trabaja la Cámara de la- la- el sistema de pago puntual laboral? Trabaja de la siguiente manera. El día de, eh, el día de pago, con anterioridad al día de pago, el empleador envía a la entidad autónoma laboral la relación de descuentos que tienen que efectuarse a los trabajadores, ¿no? Que previamente ya han sido inscritos como trabajadores de la empresa, y tanto por el empleador como por el trabajador que lo ratifica. Entonces, cuando el día de pago llega, la entidad autónoma laboral o PPLAP emite órdenes a las entidades financieras de los respectivos empleadores para que hagan transferencias a los respectivos trabajadores a sus cuentas también bancarias en sus respectivas entidades financieras, a sus cuentas de pago, y para que hagan transferencias a las entidades financieras que corresponden a las AFPs, AESalud, CTS, en fin, todas las obligaciones laborales. De esa manera se soluciona este problema del atraso en el pago del trabajador, se soluciona el problema de la morosidad en las entidades de beneficios sociales, beneficios laborales, eh, la gran cantidad de juicios por morosidad que hay de AFPs, en fin, eso ya va a desaparecer y no se va a seguir produciendo, mejor dicho, y va a haber un reforzamiento del sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Porque ya no va a haber morosidad. Claro que el principal moroso es el Estado, pero al Estado también, a las entidades del Estado también habría que incluirlas en este sistema. Bueno, entonces estamos viendo que, bueno, si bien esto no tiene el mismo impacto económico que las otras dos medidas, de todas maneras tiene un pequeño impacto económico y sobre todo es en la autoestima y la dignidad de los ciudadanos peruanos que van a ser pagados con puntualidad. Y todos estos sistemas contribuyen también a forjar en la mente de las personas que los compromisos se cumplen, ¿no? Que las deudas se pagan, que ya no hay viveza criolla que las pueda evitar y que no hay nada más que alinearse y trabajar con orden y cumplir como personas decentes y honorables y no como timadores y vivos, ¿no? Que es lo que manda la viveza criolla que se ha enseñoreado en nuestros países de América Latina, donde el vivo se aprovecha de los otros. Bueno, si usted ha llegado hasta este punto y ha seguido con atención las propuestas, eh, le agradezco mucho y considero que posiblemente le hayan parecido interesantes. Se trata de planteamientos muy viables y que de ser implementados van a tener un efecto
muy benéfico para el desarrollo económico del país. Y más importante que el desarrollo económico del país, el desarrollo integral del ser humano en el Perú. Realmente es muy grande el progreso que se puede conseguir en todos los ámbitos con medidas tan simples como estas. Y lo que toca ahora es ser coherentes, y si nos parece algo importante, urgente y valioso, es hacer un pequeño trabajo para que se haga en realidad. Cada uno en la medida de sus posibilidades, lo mínimo es compartirlas. Muchas gracias.